Bueno, ¿y qué tal les pareció la lectura? Pues a mí en lo personal me pareció bastante interesante. Pues claro, como yo creo que como unir todos esos interlocutores, pues toda esta temática que hemos trabajado con Fabio desde el principio, como ver la relación entre el Bogotazo con la fundación de la universidad, de pronto como esos eventos como que en sí cómo pueden ser similares o cómo se conectan entre ellos, sí, como qué tipo de particularidades comparten. No sé, ustedes qué opinan. A mí me pareció muy interesante la lectura cuando se habla de Gaitán así como una cura homeopática, de todo esto que trataba acerca de que era, él apuntaba más a lo tradicional, a generar como un diálogo con el pueblo, a generar ese tipo de relaciones, y que los Andes era todo lo contrario. O sea, pues bien, como tú lo dices, Mariana, o sea, Gaitán era la respuesta como tipo homeopática, como alterna, como una respuesta que no era como tan invasiva, pero que trataba de unir al pueblo, que trataba como de conectar, como de, ¿cómo decirlo? Como buscar como un punto de equilibrio entre las necesidades pues, de todas las partes, de todos los bandos. Mientras que pues, bien los antes es la respuesta, o mejor dicho, su fundación viene siendo como sí, la solución a unos clamores por parte de las élites que pensaban que fomentando el conocimiento, el saber, podían encontrar como la cura o parte de como las soluciones por las distintas tensiones sociales, culturales y políticas que se viven en el país pues, durante esa Sí. época particularmente. Bueno, yo pienso, digamos, respecto a eso, es que sí, más bien Gaitán era como la respuesta del pueblo, como que la solución, sí, porque pues hablamos de unos años que venían del bipartidismo, todos los problemas sociales, bueno, muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día también. Sí, Entonces pues, lo que miraba el pueblo era como a Gaitán como una solución, como que esa era la respuesta a todos los problemas. Mientras que pues las élites, pues para ellos lo importante era como la educación, ¿sí? Entonces también después del Bogotazo y demás, siento que pues fue como esa gota que rebasó el vaso para decir tenemos de verdad ya que actuar y que hacer algo porque primero Gaitán ya no está y segundo tenemos que regular ya el pueblo, tenemos que controlar todo. Entonces, por eso siento yo más que todo es la fundación de la universidad. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, lo que tú bien dices, Gaitán, desde antes de su fallecimiento, siempre tuvo como esa motivación, también tuvo como sí, como se daban las clases a las masas, como ese empujón, como para que tomen vocería, o para que empoderar a toda la población en sí, como para que tengan más control, como las dinámicas sociales, como la identidad de país, como la construcción, como así, como de nación, a través, pues, como ustedes lo podían ver, como sus discursos que eran sumamente alegóricos, sumamente expresivos, sumamente fuertes, contundentes, por así. Y pues yo creo que eso siempre se vio reflejado después del Bogotazo, porque esa semejante respuesta pues, a su fallecimiento, pues no hubiera sido de esperarse menos si él de pronto no hubiera tenido como ese grado de influencia o ese grado de convicción que quiso siempre mantener con el entorno, pues digamos, social o culto del momento, o sea, de las masas, o todo lo colombiano, pues, para la época cuando él tomaba sus discursos, o como él quería hacer llegase a toda la población. a mí me parece que es un mensaje también como interesante en la medida que se contradice. Tipo, yo pienso que Gaitán pretendía mejorar ese país, como que le veía como un futuro y trataba de ver que los demás también vieran eso. En cambio, la universidad se concentra en que las élites reciban una educación y ni siquiera ven cómo esa educación va a aportar al país, porque igual los Andes era el escalón para irse afuera, para ir a Estados Sí, Unidos sí. y terminar sus estudios allá. Entonces, realmente no siento que haya habido como ganas de nutrir al país con la educación que se estaba dando. Y es algo que yo siento que pasa hoy día también. Una medida, yo siento que se mide el éxito de uno como estudiante cuando uno termina la carrera y se va a hacer la maestría a otro lado, doctorado al otro lado, prácticas a otro lado, donde sea menos aquí, porque quedarte aquí te hace parte de un montón. Pues siento yo que es lo que pasa todavía. No sé si ustedes lo ven O así. sea, sí, es verdad, ese factor como viene más uno que te indica es que si uno no tiene como, o sea, los Andes es el primer escalón como para destacar, pues, por la calidad académica, por las dinámicas sociales, por el entorno que insiste construir la, sociedad, la universidad, mientras que el hecho ya no solamente se basa en ser egresado como tal de los Andes, sino en mirar o ir a posteriori a una, sí, una visión mucho más Sí, porque cosmopolita. realmente graduarte acá
Sí, es un gran mérito, es una muy buena universidad, pero no lo es todo, es lo que haces después, lo que siento que empieza a contar. Sí, realmente sí. Además que teniendo en cuenta como las intenciones, ¿no? Digamos que la principal causa del asesinato de Gaitán fue, digamos, sus ideas políticas, ¿no? Porque se relacionaba mucho al socialismo y eso fue, por decirlo así, como eh, las élites lo vieron más como un problema, ¿sí? Entonces, al que cuando sucedió como todo esto, pues el problema realmente fue como que las élites se dieron cuenta como que, uy, no, el pueblo está viendo como que la solución en la izquierda, ¿sí? Tal vez no estaba tan desarrollado como hoy en día se idea, pero lo estaban viendo de ese modo. Y pues, ¿qué pensaron? Vamos a quedar mal al frente de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué vamos Y la puerta se nos va a cerrar. Exacto, nos vamos a quedar ya, digamos, sin beneficios que nos da ese país. Y pues al ser como una potencia, pues íbamos a quedar súper mal. O tal vez eso fue lo que pensaron. Entonces, ¿por qué esta universidad se creó como con eh, el propósito de sacar como a los jóvenes del país? Por eso mismo siento yo que es más que todo como para quedar bien al frente de Estados Unidos y como que tratar de hacer ver que todo está bien, todo está controlado y siguen como su mismo pensamiento sin desviarse como lo estaba haciendo Gaitán. Pero viéndolo así, ¿ustedes de verdad creen que Los Andes es una universidad política? Pues bajo esa premisa, ¿no? Porque, como bien decía Melanie, o sea, desde sus raíces, desde su nacimiento, siempre tuvo como ese objetivo de ser como quizás como ese factor socialista, izquierdoso, que opacaba como el interés, digamos así, de Estados Unidos hacia Colombia. Y más bien, sí, o sea, el hecho de los Andes bajo, o sea, bajo las primeras expuestas que viene siendo más como una cura o como una vía alterna para mostrarle a Estados Unidos que Colombia en sí era un aliado, Colombia en sí no buscaba a llegar, pues, digamos, a los modelos comunistas o con esa política antiimperialista que manejan países como Cuba, por ejemplo, sino que era más bien como una respuesta de decir, sí somos aliados y nos interesa fomentar este vínculo, esta unión, pues, binacional de una forma indirecta. No necesariamente pues sin expresar que eran afines a las políticas americanas ni que estaban de acuerdo mismos con las dinámicas sociales que pues, establece el gobierno americano. Sí, exacto. O sea, siento más que a pesar de que la universidad pues tuvo como las mismas intenciones de Gaitán en cierto punto, porque pues realmente la intención era mejorar el país, ¿no? Como que tratar de hacer la diferencia, pero de un modo distinto. Entonces siento yo que a pesar de que lo hicieron de un modo distinto, eran similares, pero eso marcó como mucho la diferencia. Porque pues debido a eso pues fue lo de la muerte de Gaitán y pues también como el desarrollo de la universidad de por sí. Porque pues también hay que tener en cuenta que la universidad era muy pequeña antes, ¿no? Sí. O sea, tampoco nos podemos decir como que la universidad iba a arreglar ya todo el tema con Estados Unidos. Entonces era más como el principio de esa idea política que estamos tratando de hacer. Lo que dices es verdad, o sea, esa noción como de social greatness que se quería manejar, como ese desbalance, yo creo que los Andes quiso como anteponerse a ello y ser como, bien decía Mariana desde el principio, como una cura, pero no de forma homeopática por los lados, sino de forma directa, a través de la construcción del saber y el conocimiento. Y yo creo que eso sería todo, Fabio. ¿Vale?